época actual en la que vivimos, marcada por el fenómeno de la globalización cultural, tiene como uno de los grandes retos entender que debemos superar la pérdida de los vínculos y referentes humanizadores que nos están afectando. Es una época que necesita ser sanada en cuanto humanizada nuevamente. Esta es una de las claves, pues, para entender el compromiso que Francisco hace de cara a nuestra realidad actual. Hay que comprender entonces que este fenómeno de la actual globalización no puede ser solo visto desde aquello que aporta en cuanto a la capacidad que tenemos hoy en día de relacionarnos, pero de manera virtual, los unos con los otros en lugares distantes. La globalización ha de ser vista y por tanto analizada de manera ética en cuanto a las causas, no solo, sino a los efectos que ésta produce. Y efectos, nos referimos a los efectos socioculturales. Por ello, hoy padecemos, como dicen analistas de la talla de Zygmunt Bauman, de las consecuencias culturales del fenómeno globalizador. Esto significa las pérdidas de las identidades locales, la creciente inequidad, la fragmentación xenofóbica y la multiplicación de guerras que han dado pie a una crisis migratoria a escala mundial sin comparación alguna con realidades históricas previas. Hoy en día, pues la globalización, dice Bauman, no se refiere a lo que nosotros, al menos los más ingeniosos y emprendedores, queremos o esperamos hacer, sino a lo que nos sucede a todos, dice Bauman, lo que nos afecta de manera sociocultural, económica y política. Se trata pues de una realidad de época en la que la fragmentación, el individualismo exacerbado, la inhabilidad de relacionarnos de manera permanente, humana, de constituir vínculos que nos ayuden a crecer mutua y recíprocamente, pareciera ser lo que prima. Esto a la vez, como fenómeno, el fenómeno de la globalización, va provocando un efecto de estandarización y homogeneización de los modelos de vida de las personas. Es decir, va constituyendo un modelo cultural mundial que conduce a la pérdida de las identidades de los pueblos locales y por tanto va erosionando la capacidad creativa al imponerse un solo modelo de actuar, un solo modelo de vivir, de pensar, de vestir, y esto basado en una lógica del consumo, una lógica de la producción y del mercado, a través del cual todo se va haciendo igual, todo se va conformando bajo un único parámetro, bajo un único modelo. Los obispos latinoamericanos, reunidos en el año 2007 en Aparecida, en Brasil, en torno a la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, analizan esta época bajo la siguiente perspectiva. Y cito el siguiente texto de Aparecida que invito a que lean. La globalización económica y cultural, dice Aparecida, pone en peligro la propia existencia como pueblos diferentes. La progresiva transformación cultural provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración forzada por la pobreza está influyendo profundamente en el cambio de costumbres, de relaciones e incluso de religión. En este número 90 del documento de Aparecida ya nos hace ver cómo el fenómeno globalizador, más allá de lo económico, más allá de lo político, se trata de, y ante todo, un fenómeno sociocultural que va homologando las culturas en cuanto a estilos de vida, formas de ser, maneras de discernir y por tanto de construir realidades. A partir de un modelo homogeneizador, todo aquel que no pueda y se adapte a él
queda completamente descartado y fuera, por tanto queda como sujeto desechado y sin posibilidad de tener posibilidades. Hoy pues padecemos estos efectos socioculturales en lo que se refiere a este proceso de globalización del mundo. Esa idea del mundo moderno que se tenía de un desarrollo sostenido, de un bienestar global para toda la especie humana, es hoy en día una nostalgia, un deseo vago que no encuentra asidero y que por el contrario va favoreciendo unos procesos de desintegración, va favoreciendo una desvinculación de los sujetos entre sí, primando ante todo una relación de sujeto a objeto antes que de sujeto a sujeto. Es decir, vemos al otro como un objeto descartable, alguien que puede usar y desechar, y no como un sujeto que aporta. No aquel que es deficiente y yo he de llenarle y darle lo que no tiene, sino como un sujeto que en su realidad completa, en cuanto tal, puede aportarme, puede ayudarme a crecer, y ambos estamos llamados a una relación recíproca, simultánea, desde el punto de vista horizontal y por tanto una relación en la que los dos seamos sujetos que quepamos en esa misma realidad. La situación pues en la que nos encontramos nace desde de alguna manera de la absolutización del mercado y el sistema financiero. Es decir, al convertir en fetiche, y esto significa una realidad pseudo sagrada, la manera de dirigir, de orientar, de construir las relaciones en el mundo a partir solo de la dimensión financiera de la economía. Esto va produciendo que a través de aquellos que tienen la capacidad y el control de manejar el sistema financiero y las inversiones, van entonces moldeando la realidad, dejando fuera de toda posibilidad de decisión, de lugar, de espacio, de realización a una gran mayoría. Porque no se trata de simplemente hacer o buscar o construir un bienestar global basado en un esquema de unos para otros, sino de un caminar juntos en el que todos podamos ser incluidos en esa construcción del bien común. Y en cuanto bien común implica el asumirme como sujeto dentro de ese proceso de construcción del bien común. El fenómeno globalizador a la vez va conformando sujetos que solo viven en la hipermovilidad, lo que Lipovetsky llama la hiperposmodernidad, una manera de vivir donde ya no existen las certezas, no existen espacios donde puedo encontrar identidad, arraigo, pertenencia. La hipermovilidad ha hecho que vivamos como extraños aún siendo vecinos, que relativicemos todo aún sabiendo que hay valores que no podemos negociar. En otras palabras, lejos queda la proximidad con el otro en cuanto prójimo, en cuanto próximo a mí, como valor trascendente de la cotidianidad. Esta hipermovilidad de la época actual globalizadora hace que fomentemos más las comunidades virtuales de intereses comunes que las relaciones personales, gratuitas, espontáneas, capaces de crear novedad, recíprocas, horizontales, permanentes. Se trata pues del surgimiento de una nueva subjetividad humana, de una condición en la que la cotidianidad se pierde, los vínculos se dificultan y se genera la idea de sujetos sin pertenencia, sin identidad, sin arraigo. Esto va produciendo relaciones antagónicas que van capitalizando un nihilismo radical en generaciones que están en medio de realidades donde no encuentran lugar, donde no encuentran cabida.
Por otra parte, estos fenómenos van haciendo que sujetos en esa búsqueda de lugar, de espacio, buscan a la vez fenómenos como el terrorismo, la xenofobia, la segregación, el crimen organizado, todo aquello que les brinda una estructura de identidad, aún sea deshumanizadora, pero aquello que no le brinda la sociedad ni la familia ni el desarrollo que puedan encontrarse como sujetos en el mundo actual. De manera tal que ha ido cambiando la condición de la subjetividad humana y esto se presenta como un reto desde el punto de vista teológico y pastoral, no solamente económico y político. Tenemos el reto de construir relaciones personalizadoras, relaciones que nutran a las personas y atraigan y les den sentido, y por tanto el punto de partida es el otro en cuanto próximo a mí, hacerme próximo al otro y no esperar que el otro venga a mí. No se trata pues de considerar al otro como quien carece de, sino como aquel que aporta a, que tiene una plenitud aún no descubierta, que puede aportarme y ayudar en crecimiento a mi propia humanidad. Esa desvinculación que vivimos actualmente entre la realidad del sujeto que va haciendo y la realidad del sujeto que discierne aquello que hace, se va perdiendo. Es decir, que hacemos cosas sin pensar y discernir las consecuencias que éstas pueden tener. De ahí que personas que diseñan sistemas económicos y que dirigen formas políticas puedan hoy en día desvincularse de la ética. Y encontramos sistemas sin ética, sistemas, como dice Francisco, que matan, porque el sujeto pasa a ser para ellos relativo, por lo tanto alguien descartable. En el fondo, la época nos pone un gran reto de discernir hasta qué punto somos cómplices, colaboradores, espectadores y victimarios de lo que existe hoy en día, de esta cultura del descarte, de la cultura de lo superficial, de lo provisorio. Como dice Francisco en la Evangelii Gaudium 62, que invito a leer, la cultura predominante, dice él, se caracteriza en primer lugar por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial y lo provisorio. Lo real, continúa el Papa, cede lugar a la apariencia. Y en muchos países la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales, con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas económicamente desarrolladas, pero éticamente debilitadas. Económicamente desarrolladas, pero éticamente debilitadas, dice en la Evangelii Gaudium Francisco. Se produce pues un vacío de la conciencia y por tanto de la propia subjetividad que necesita ser repensado desde una opción teológico-pastoral, y esto es lo que Francisco pone como lugar de discernimiento en los estilos de vida y en las formas eclesiales que hoy deben estar al día como respuesta a los signos de los tiempos actuales. Se trata pues de un sistema global donde no solo podemos hablar de injusticias puntuales, sino de un sistema que realmente saca de toda posibilidad a sujetos que constituyen a esa gran mayoría de la humanidad y que son los pobres. Dice Aparecida, y con este texto queremos terminar, e invitamos pues a leerlos en Aparecida número 46, lo siguiente: se verifica a nivel masivo una especie de nueva colonización cultural por la imposición de culturas superficiales,
culturas artificiales que desprecian las locales y tienden a imponer una cultura homogeneizada en todos los sectores. Esta cultura se caracteriza por la autorreferencia del individuo que conduce a la indiferencia por el otro, a quien no necesita ni del que tampoco se siente responsable. Continúa Aparecida diciendo: se prefiere vivir día a día sin programas a largo plazo, sin apegos personales, familiares y comunitarios. Las relaciones humanas se consideran pues objetos de consumo, llevando a relaciones afectivas sin compromiso responsable y definitivo. Con este texto de los obispos reunidos en Aparecida, Francisco sintoniza y por tanto nos lleva a la reflexión sobre este gran reto. El reto de recuperar los vínculos humanos, la pertenencia sociocultural, el arraigo, la construcción de identidades y por tanto nuestra capacidad como sujetos de habilitarnos a hacernos próximos, a constituir proximidad, que es en el fondo el gran reto y la misión del cristiano hoy en día.